Saludos amigos, bienvenidos a Reporte Especial. Gracias por su sintonía. De inmediato les presento nuestro contenido de esta noche. La inversión del 4% del Producto Interno Bruto, ¿fue para la construcción o para la educación? Tumbas de la enseñanza, 18.000 millones de pesos invertidos desde el 2013 en escuelas que aún no están terminadas. En nuestro TVT, Haití, una crisis tras otra. Desde la aprobación del 4% del PIB en el año 2013 en el país, se ha invertido en educación 1.232.006.061.375 pesos. De acuerdo con estudios, gran parte de este presupuesto se ha destinado para mejorar los salarios a los maestros y a la construcción de planteles. Esto último había sido uno de los peldaños más importantes, pero de acuerdo a los datos, la historia ha tomado otro rumbo. El Programa Nacional de Edificaciones Escolares fue creado a través del Decreto 625-12. Este estaría adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, quien construiría el 60% de las edificaciones escolares, y la UISOE el 40%. En sus inicios se establecía que serían construidas, reconstruidas y rehabilitadas 28.000 aulas en todo el país en un periodo de 4 años, con una inversión inicial de 10.000 millones de pesos. Esto también incluía el remozamiento de otros planteles escolares y la ampliación de los centros educativos que a partir de este proyecto operarían con jornada extendida. De acuerdo con el gobierno, el expresidente Danilo Medina fracasó por la falta de planificación en sortear escuelas y estancias infantiles debido a que no se tenía el solar donde edificar esas obras presupuestadas con diseños enlatados que no respondían a las exigencias del estudio de suelo del lugar definitivo. En nuestro reporte de hoy, en esta primera parte, les preguntamos, ¿el 4% fue para la educación o para la construcción? En un momento donde la educación, que siempre ha sido tema de interés, toma más relevancia, nos damos cuenta que nuestro territorio está repleto de tumbas del conocimiento y nos deja con la incógnita de si el 4% del PIB se le asignó a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Obras Públicas o al Ministerio de Educación. Y eso es lo que estamos esperando de este gobierno, que él responda como es. Porque el 4% ¿para qué? No es para la educación. Es para eso. Entonces, eso debería ya estar hecho ya. Eso da vergüenza de que ese colegio no esté hecho. Desde hace años se viene hablando de una revolución educativa que nació con la aplicación del 4%. Los resultados han mostrado que la calidad del gasto y el impacto en el saber de los estudiantes no es el esperado, por lo que no sabemos si destinar más del 16% de un presupuesto ha sido para la educación o para la construcción. Básicamente el tema viene desde la parte de la planificación. Hace unos años, con la inversión que se ha hecho en educación a través del 4% del Producto Interno Bruto, se venía tratando el tema de la construcción. Creo que básicamente eso fue lo que una gestión pasada hizo. Construir mucho, y eso iba dando traste a que se supone debía responder a cubrir esa necesidad de cupos en las escuelas. Entre 2010 y 2020, a través del Programa Nacional de Edificaciones Escolares, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, la República Dominicana pagó más de 18.000 millones de pesos para la construcción de más de 639 planteles que hasta la fecha no han sido terminados. En la actualidad, producto de esa ley, nosotros tenemos 169 centros ya activos. Hemos inaugurado 19. El próximo ¿De los que encontraron detenidos? De los que encontramos detenidos. Y estamos avanzando. Posiblemente este año inauguremos alrededor de 80, que eso va a significar alrededor de 2.000 y tantas aulas más que van a ingresar al sistema educativo. Desde su inicio hasta la fecha, el Programa Nacional de Edificaciones Escolares realizó 1.933 contratos de construcción.
de los cuales 1.682 son de escuelas de diferentes niveles educativos, entre ellos centros de educación especial, inicial, básica, secundaria, politécnicos y talleres en politécnicos, y 251 son para estancias infantiles. De este total de obras se han inaugurado 1.215 proyectos para un 63%, quedando en ejecución o paralizados 718 proyectos, equivalentes al 37% del total de las obras adjudicadas mediante sorteos efectuados por el Ministerio de Educación y supervisadas por el Ministerio de Obras Públicas o por la OISOE. En este punto debe señalarse que a partir de diciembre del 2016 la responsabilidad de la supervisión ha recaído total y absolutamente en el Ministerio de Obras Públicas. De las 1.215 obras inauguradas, solo 658 han sido pagadas, por un monto de 34.600 millones de pesos, superior al monto originalmente contratado, que era un poco más de 23.000 millones de pesos, por lo que esta nueva gestión gubernamental ha tenido que pagar 557 centros educativos que fueron terminados pero no pagados, y la suma asciende a los 3.000 millones de pesos. Cabe señalar que una parte importante de los pagos pendientes de realizar a los contratistas están destinados a saldar deudas de líneas de crédito con el Banco de Reserva por un monto de 1.935 millones de pesos e intereses acumulados con cargo al Ministerio de Educación por más de 1.000 millones de pesos. Hay 200 planteles en proceso de pago en la Dirección Financiera y en preparación de las adendas correspondientes en la Dirección Jurídica de Obras Públicas. Otras 199 escuelas ya inauguradas se encuentran en proceso de fiscalización, revisión o corrección de los cierres de contratos correspondientes. En resumen, de estas escuelas terminadas hay 293 contratos que superan en más de un 25% el monto originalmente contratado, equivalente al 52% de las escuelas terminadas. Hay una complejidad porque hay un sinnúmero de situaciones que se dan. Hay muchas que están en rescisión, que se van a rescindir por varios factores. Contratistas, hay contratistas que han muerto, que han fallecido. Hay contratistas que viven en el extranjero. Hay contratistas que mal utilizaron el dinero que se le entregó. Entonces, todo eso está pasando, lo hemos pasado a un proceso de rescisión. El estatus y los niveles de construcción de los planteles que aún no han sido construidos son variados, pero conforme a las estadísticas que recibimos de Obras Públicas, de las más de 600 escuelas que se empezaron a construir en los últimos 12 años, 442 se encuentran paralizadas, 47 nunca fueron iniciadas y al menos 116 están en proceso de construcción. Nosotros estamos avanzando. De conocimiento público lo que encontramos 712 planteles totalmente detenidos y muchos no solamente detenidos sino abandonados, que es peor. Por años, el único elemento continuo en el desenvolvimiento del Estado es el de la reelección presidencial, que nunca es suficiente. Pero cuando de continuar las obras de los antecesores se trata, la historia es otra. Aquí el gobierno, no te digo que no haya, él está trabajando en algunos sitios, sí, no digo que no, pero a la escuela, tanto cuando pasó Danilo Medina y los demás, no le han hecho nada. Es decir, yo creo que ya es bueno de que le den un Picasso y que continúe en la escuela, porque los niños la necesitamos, la necesitan, los padres, nosotros los niños no tenemos dónde llevarlo porque todo está lejos. Conforme a la tabla de datos que recibimos del Ministerio de Obras Públicas, el expresidente Leonel Fernández habría dejado como herencia a Danilo Medina 16 planteles que debían ser terminados o con contratos firmados desde el 2010. En esto se presupuestó gastar más de 568 millones de pesos. Ah, pues ya usted le pagaron.
Entonces ven a trabajar. Y si no le quiere seguir, no lo dice para mandar a otro ingeniero que la haga. 3 de estas se construirían en Santo Domingo, en sectores como Capotillo, Domingo Sabio, Gualey y Simón Bolívar. A la fecha no se ha localizado el solar donde se ubicarían las mismas. Los políticos son los verdaderos vendesueños de este país. Ellos cuando andan buscando el voto, se meten por la cañada, cargan los niños embarrados de lodo, de materia fiscal, como sea. Después que ganan, que logran el objetivo, de ahí ni el diablo lo ve. De acuerdo a los datos de Obras Públicas, el gobierno de Luis Abinader habría heredado del expresidente Danilo Medina 623 planteles, de los cuales 74 están en proceso de construcción desde el año 2013. 65 fueron posesionadas a los contratistas en el 2014. 72 desde el 2015, 38 desde hace más de 5 años, 161 planteles fueron iniciados en 2017, 98 planteles en 2018, 37 escuelas en 2019 y 2 en 2020. Por la construcción de los 74 planteles que se habrían iniciado en el 2013, el Estado dominicano ha erogado a la fecha más de 2.897.145.750 pesos. Un ejemplo de cómo se ha perdido o mal invertido ese dinero es la construcción de la Escuela José Francisco Peña Gómez en el sector La Vija de Villa La Mata, en la provincia Sánchez Ramírez, la cual se encuentra en un 77% de terminación. La Escuela José Francisco Peña Gómez, que inició la construcción en el último gobierno del presidente Leonel Fernández. Pasó los 2 periodos del gobierno del presidente Danilo Medina y no se tomó en cuenta esta gran obra. Ya estamos próximamente al cumplir 2 años con el presidente Luis Abinader también en el mando y todavía es la obra que no se ha tomado en cuenta. Inicialmente el gobierno presupuestó que este plantel costaría al Estado poco más de 45 millones de pesos, de los cuales se llegaron a pagar un poco más de 44.492.000 pesos. Faltaba poco para la totalidad. Estamos aquí reclamando al señor presidente de la República la construcción o la terminación de la escuela Dr. José Francisco Peña Gómez, ubicada aquí en el sector de la Chinola de la Vija de Cotuí. Eso es algo que lo necesitamos, eso comenzó en el primer año del primer cuatrenio de Danilo y tiene más de 8 años paralizada esta escuela, que miren cómo están, lo convirtió en un monte, en un broque este local. Y estamos esperanzados en que nuestro señor presidente nos le dé continuidad a esto para que estos niños puedan participar del pan de la enseñanza. El Ministerio de Obras Públicas establece que para terminar 23 de esas 74 escuelas que se habrían iniciado en 2013, se necesitarían al menos 510.361.997 pesos más. Recordemos que a mediados de septiembre de este año, el gobierno informó que el 95% de las construcciones del Programa Nacional de Edificaciones Escolares sobrepasaron el 25% del presupuesto contratado, por lo que legalmente era imposible continuar con la obra. Para solucionar esta problemática, se aprobó el 26 de mayo del 2021 en 2 sesiones el proyecto de ley especial transitoria para la terminación de obras públicas inconclusas y de alta prioridad, cuyo objetivo era desatar el llamado nudo legal que las autoridades señalan tienen a las obras públicas cuyos montos sobrepasan el 25% del monto contratado detenidas. Un ejemplo de cómo se incrementó el presupuesto para la construcción de los planteles es la Escuela Básica Centro de la ciudad de Samaná en el 2013, en el que se presupuestó gastar 51.665.030 pesos. A la fecha se han ubicado 108.452.044 pesos. Cabe destacar que para poder terminar esa obra hace falta más de 27.979.000 pesos, de acuerdo con datos del Ministerio de Obras Públicas. Porque tenía un problema con un nudo legal que nos impedía a nosotros hacer los pagos de las ubicaciones que se habían producido por el asunto de la ley 340.
fue necesario una nueva ley, la 118-21. A esta lista se suma el Centro Espejo Bellacolina, Japón, en Santo Domingo Oeste. En 2013 se presupuestó gastar para terminar la obra 48.686.985 pesos. A la fecha se ha pagado por ella más de 61 millones de pesos, 13 millones por encima de lo presupuestado. De acuerdo a las observaciones realizadas por el Ministerio de Obras Públicas, esta obra se encuentra cerrada. Los arbustos han crecido de manera descontrolada y a pesar de licitarse en 2013, no fue hasta 2015 que el Estado adquirió los terrenos para construir el mismo. En las estadísticas de obras públicas figuran al menos 65 proyectos de planteles y estancias que fueron iniciadas en el 2014. Por las cuales el gobierno ha pagado a la fecha más de 3.262 millones de pesos, a pesar de que se presupuestó 3.184 millones. En adición a eso, el gobierno establece que para terminar 22 de esas 65 construcciones harían falta más de 651 millones de pesos. Aquí en La Yaya, tierra de la gobernadora, hace aproximadamente 3 años y medio que se comenzó el liceo secundario y no se ha terminado la obra. Nosotros estamos aquí esperando que no terminen el liceo porque estamos en una escuela que no nos pertenece, es una escuela primaria de la mañana donde dan clases y necesitan pasarlo a tanda extendida. Y cuando eso pase, entonces a nosotros nos van a tirar afuera porque no vamos a encontrar en qué estudiar y necesitamos la terminación de este liceo. Desde esa fecha, es decir, 2017, los municipios de ese sector de Azua demandan la construcción del liceo que inició en el 2014. De acuerdo con los datos de Obras Públicas, el presupuesto inicial para construir el plantel ascendía a 56.876.000 pesos, de los cuales a la fecha se ubicaron más de 51 millones. A pesar de la inversión, esta se encuentra en un 55% de ejecución. Otro de los centros educativos que empezaron a construir en el 2014 y a la fecha no han sido concluidos es el Liceo Sabaneta Rancho Viejo en La Vega. Tenemos 7 años con este centro educativo en construcción y hace 4 años el ingeniero que está como contratista de la obra prometió la entrega en 3 meses. En primera instancia, a este le costaría al Estado casi 50 millones de pesos, pero se invirtieron poco más de 77 y conforme las autoridades actuales para concluirlo hacen falta más de 8 millones de pesos más, ya que se encuentra en un 90%. De acuerdo con un informe de Educa sobre la calidad del gasto educativo, en el 2014, mediante los sorteos de obras, se adjudicaron a contratistas la construcción de un poco más de 23.000 aulas. Sin embargo, en diciembre de 2015, apenas habían sido construidas alrededor de 9.294 aulas, solo un 30% de la meta establecida en ese periodo. El documento también indica que para esa fecha pudieron observar diferencias significativas en el costo promedio por aula según nivel educativo, aun en los casos en que los centros poseen el mismo número de aulas. A modo de ejemplo, establece que para el nivel básico, el costo promedio por salón en centro de 24 aulas era de 2.009.000 pesos, mientras que para el nivel medio ascendía a 3.009.000 pesos, para una diferencia de 35%, a pesar de que se estaba construyendo lo mismo. Establece que un caso similar se presenta en los centros educativos con 4, 5, 8, 10, 14 y 16 aulas, cuyo costo promedio en el nivel medio supera entre un 10 y un 44% el costo promedio por aula de su equivalente en el nivel básico.
A pesar de que el reglamento para el diseño de plantas físicas escolares indica que el tamaño óptimo de las aulas, tanto para el nivel básico como el medio, debería ser de 50.4 metros cuadrados interiores. Si se asume que todas las aulas presupuestadas siguen estos lineamientos, parecería que no existen razones lo suficientemente convincentes para el rango de variabilidad entre niveles y costo promedio por cada aula. Tras la pausa. Identificado en los centros 136.000 cupos. Ahora estamos enlazando esos cupos disponibles con los niños que están flotando en la zona de incidencia de ese centro educativo. Y estamos trabajando en eso. Y obvio, los recursos los tenemos.